El caso de Jeffrey Epstein sigue siendo uno de los más complejos y debatidos en la historia reciente. Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores y abuso, fue arrestado en julio de 2019, tras ser acusado de crear una vasta red de explotación sexual que involucraba a menores de edad. Sin embargo, en agosto de 2019, mientras se encontraba bajo custodia en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, MCC, Epstein fue encontrado muerto, en lo que las autoridades rápidamente calificaron como suicidio por ahorcamiento. El caso de su muerte desató una avalancha de teorías de conspiración, ya que las circunstancias de su deceso fueron sospechosas desde el inicio. La falta de vigilancia adecuada, las cámaras de seguridad que supuestamente no funcionaron y los guardias que no realizaron las rondas de rutina alimentaron aún más la desconfianza. Muchos creyeron que Epstein no se había suicidado, sino que había sido asesinado para evitar que revelara secretos sobre figuras poderosas involucradas en su red de abuso. La confirmación oficial de su suicidio fue realizada por la Oficina del Forense de Nueva York, pero las irregularidades en la investigación nunca se resolvieron completamente. Las dudas sobre su muerte y las teorías sobre un posible encubrimiento siguieron siendo un tema candente durante años, con la pregunta central siendo, ¿qué secretos llevaba Epstein consigo a la tumba? Uno de los aspectos más intrigantes del caso Epstein fue su famosa lista de contactos, que se creía que podría involucrar a varias figuras de poder, entre ellos políticos, celebridades y empresarios. La lista se convirtió en uno de los elementos más buscados del caso, pues muchos especulaban que las personas incluidas en ella podrían haber estado vinculadas a las actividades ilegales de Epstein. Las investigaciones sobre esta lista fueron intensas, ya que se pensaba que la revelación de los nombres podría exponer una red mucho mayor de cómplices de Epstein. Sin embargo, a pesar de la especulación y la presión pública, en 2025, la confirmación de que la lista de Epstein había sido descartada generó aún más controversia. Tras múltiples intentos de recuperar información sobre los contactos de Epstein a través de la recuperación de datos electrónicos de sus dispositivos, las autoridades finalmente anunciaron que la lista no existía en la forma que muchos esperaban. En lugar de una lista organizada, detallada y fácilmente accesible, los investigadores confirmaron que los datos recuperados estaban desordenados, incompletos y en muchos casos, dañados o eliminados. El descarte de la lista de Epstein fue un golpe para los investigadores y las víctimas, que habían esperado que la información revelada pudiera darles respuestas sobre las personas involucradas en los crímenes de Epstein. Aunque algunas interacciones y contactos fueron identificados, no hubo evidencia suficiente para vincularlos directamente a las actividades ilegales. La frustración creció, ya que muchos sentían que la verdad seguía siendo oculta, incluso después de la muerte de Epstein. La confirmación de la lista descartada no solo sorprendió a la opinión pública, sino que también tuvo un impacto significativo en las víctimas que habían estado esperando justicia. Durante años, las sobrevivientes de Epstein habían esperado que la lista de contactos ayudara a identificar a otras personas involucradas en la red de tráfico de menores. La expectativa de que figuras poderosas pudieran ser finalmente expuestas aumentó el interés por la lista. El hecho de que la lista fuera descartada como irrelevante o inutilizable no solo frustró a las víctimas, sino que también aumentó la sospecha sobre la protección de figuras influyentes que pudieron haber estado involucradas con Epstein. Si bien se identificaron algunos de los contactos cercanos de Epstein, muchos de los nombres que se especulaban en los medios de comunicación y en las teorías de conspiración nunca fueron verificados. Los abogados de las víctimas de Epstein y los defensores de los derechos humanos continuaron presionando por una mayor transparencia en el caso, exigiendo que todas las personas involucradas fueran identificadas y llevadas a juicio. Sin embargo, la falta de una lista definitiva de contactos significó que las investigaciones en torno a las figuras de alto perfil que pudieron haber sido cómplices de Epstein continuaran siendo incompletas. El proceso judicial en torno a Jeffrey Epstein y sus crímenes ha estado marcado por la falta de transparencia y la impunidad de las élites. Aunque varios de los implicados, como Ghislaine Maxwell, fueron condenados por su participación en los crímenes de Epstein, muchos de los individuos mencionados en las especulaciones nunca fueron procesados ni investigados adecuadamente. La falta de una lista completa de contactos y la descartada confirmación de la lista de Epstein alimentaron aún más las teorías de conspiración que sugerían que las autoridades estaban protegiendo a figuras poderosas. Las víctimas de Epstein, que habían sido abusadas durante años, continuaron exigiendo que se hiciera justicia.
Pero la dificultad de obtener pruebas claras de la participación de otras personas complicó aún más el proceso judicial. A pesar de la condena de Maxwell, muchos cuestionan por qué las autoridades no investigaron más a fondo a las figuras mencionadas en los documentos recuperados. En lugar de hacer pública la lista y avanzar en las investigaciones, el caso se vio empañado por la falta de avances claros en la identificación y enjuiciamiento de otros implicados. Esto dejó a las víctimas con la sensación de que el sistema judicial estaba fallando nuevamente, al permitir que personas influyentes quedaran fuera del alcance de la justicia. La muerte de Jeffrey Epstein sigue siendo un tema controvertido. Aunque las autoridades afirmaron que su muerte fue un suicidio, las circunstancias que rodearon su deceso, como las fallas en la vigilancia y las cámaras de seguridad, nunca se resolvieron completamente. Muchas personas siguen convencidas de que Epstein fue asesinado para evitar que hablara, y que las personas en su lista de contactos son las que realmente querían que el caso fuera cerrado de manera definitiva. Las irregularidades en la investigación sobre su muerte alimentaron las sospechas de que el suicidio de Epstein fue el resultado de una conspiración para proteger a las personas de alto perfil que podrían estar involucradas en sus crímenes. La falta de una investigación exhaustiva sobre su muerte y la desaparición de la lista de contactos solo aumentó la desconfianza del público en las autoridades encargadas de manejar el caso. La pregunta que sigue siendo relevante es si Epstein murió porque sabía demasiado sobre personas poderosas o si su muerte fue, como dicen las autoridades, un suicidio. Las teorías continúan, pero las respuestas siguen siendo evasivas, y el caso sigue sin cerrarse de manera definitiva. Aunque la lista de Epstein ha sido descartada y muchas preguntas siguen sin respuesta, el caso sigue siendo un tema candente en los medios y en la opinión pública. Las víctimas de Epstein siguen buscando justicia, y la necesidad de transparencia en este caso sigue siendo crucial. La falta de una lista definitiva de contactos y la incertidumbre sobre el manejo de la información por parte de las autoridades dejan muchas preguntas sin resolver. El caso Epstein también ha puesto de manifiesto las fallas del sistema judicial, especialmente en lo que respecta a cómo los individuos poderosos pueden evitar la rendición de cuentas. La protección de figuras influyentes dentro de este caso ha alimentado la desconfianza pública y ha renovado el debate sobre la impunidad en los casos de abuso y tráfico sexual. A pesar de la frustración de las víctimas y los defensores de la justicia, la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo el objetivo principal. Aunque la lista de contactos haya sido descartada, el caso sigue siendo una lección sobre la importancia de luchar por la rendición de cuentas y la transparencia, independientemente de quién esté involucrado. Si te ha impactado este caso y quieres conocer más detalles sobre los misterios que rodean a Epstein y otros temas de actualidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Mantente informado con los temas más intrigantes y polémicos.